Bueno, aquí estamos y la verdad que hubiera sido interesantísimo con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, toda la charla que tuvimos durante la tanda, reproducirla. Así que es lo que vamos a intentar hacer, dándole la bienvenida a Diego. Un placer realmente que haya aceptado nuestra invitación. Humberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, fue de todo que hablamos realmente, porque hay millones de preguntas que a uno se le ocurren por el lado del censo. El otro día yo le comentaba a Natalia, por razones de edad le tuve que hacer el comentario, que en las épocas en las que uno le hablaban de censo, claro, por razones de edad esperábamos al censista hasta con una torta, con un mate y todo, porque era todo un acontecimiento, en particular en localidades del interior. Sí. Pero hoy al censista prácticamente va a ver cuántos uruguayos que le van a mostrar un código QR. Sí, claro, claro. Porque por primera vez el país tiene un censo digital, que aprovecho de decir que está concluyendo de aquí a 11 horas. Finaliza hoy al final del día, así que tenemos unas pocas horas. Aquellos que todavía no lo hayan hecho pueden entrar a la página censo2023.uy y hacerlo, es muy fácil, muy rápido. Pero es la primera vez que el país utiliza esta herramienta. Así que sí, digamos, aquellos que respondan de forma digital hasta el día de hoy, luego cuando pase el censista simplemente tiene que darle un código de que completó el censo y el censista estará 2 minutos. Ya cerca del 50% de los uruguayos, estamos arrimándonos a esa cifra, ha respondido, de los hogares uruguayos ha respondido el censo digital. Así que estamos muy contentos con esa respuesta. ¿Estamos hablando de 1,5 millones de uruguayos que lo hicieron a través de Internet? Sí, más de 600.000 hogares que representan a más de 1,5 millones de personas. Ya lo habían completado hasta ayer, a última hora. Hoy ya vamos más que eso. Al final del día podremos tener una cifra más precisa, pero nos estamos acercando al 50% de los hogares uruguayos que ya han respondido de forma digital. Realmente es una cifra muy importante y estamos ahí, digamos, cercanos a Argentina, que es el país que tuvo una mayor respuesta digital y alcanzó al 50% aproximadamente. Aboal, ¿y esto se puede decir que es como en el truco, que se va orejeando para ver lo que viene? O sea, ya están, no digo procesando todos los datos obviamente, pero al tener ya esa información, ¿han comenzado por lo menos a mirar cosas en lo global? Claro, sí. Si bien luego el procesamiento fino de los datos va a llevar seguramente unos 6 meses luego de concluido el censo, uno va mirando algunas cosas, ¿no? Bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres de los hogares que respondieron. ¿Y hasta ahora? Bueno, ¿mayoría? Prefiero no adelantarlo porque son números muy preliminares. Está bien. Que los miramos para hacer algunos chequeos. Claro. ¿Cuántos hogares unipersonales, por ejemplo? Claro. ¿Cuántos hogares tienen perros, por ejemplo? Porque hay que recordar que por primera vez este es un censo también de mascotas. De mascotas. Así que vamos mirando algunos números, sobre todo para ver qué va dando la evolución. Pero bueno, son números que hay que luego hacer chequeos, validaciones, para divulgarlos con confianza, ¿no? Qué importante lo que acaba de decir de las mascotas, porque a partir de eso, que puede parecer para muchos una tontería, estoy pensando que hay muchos datos que van a ser muy importantes para cifras que los uruguayos solemos a veces largar medio que al tuntum. Y le voy haciendo como una especie de ping-pong sobre datos o cifras que pueden aparecer como conclusión ahora en este censo. Por ejemplo, el índice de pobreza, porque vamos a saber de qué manera viven los uruguayos desde un barrio, pasando por una localidad, pasando a todo el país, ¿no es así? Sí, claro. Digamos, el censo va a permitir computar las necesidades básicas y satisfechas, que bueno, que son una aproximación a la calidad de vida, digamos, y algunas limitaciones que pueden tener los ciudadanos. Y además lo potente del censo es que va a permitir una imagen muy nítida de estas cifras a nivel geográfico muy pequeño, de una manzana o una pequeña ciudad, ¿no? Entonces, efectivamente, va a permitir para saber cómo vivimos los uruguayos, no el cómputo digamos, de la pobreza por el método del ingreso, como lo hacemos habitualmente, porque hay que recordar que el censo no pregunta por el nivel de ingreso, ni por el nivel de patrimonio de las personas, pero sí vamos a tener algunos indicadores de necesidades básicas insatisfechas, que son indicadores que aproximan a carencias de los hogares. Y hay que recordar además que este es un censo que no solo indaga sobre elementos de la población, sino también de las viviendas. Por tanto, vamos a ver si tienen conexión a saneamiento, si tienen agua potable, si tienen electricidad o no. Va a permitir hacer una radiografía muy fina de quiénes somos los uruguayos, pero además de cómo vivimos. Y, por ejemplo, estoy pensando
en que vamos a saber cuántas personas y cuántas familias, pero en realidad cuántas personas viven, por ejemplo, en asentamientos. También es un dato que vamos a tener a partir de este censo. Vamos a poder cuantificar la cantidad de personas que viven en asentamientos, también la cantidad de personas que viven en situación de calle, por ejemplo, porque el censo también va a cuantificar la población que vive en situación de calle, también cuánta gente vive en residenciales, por ejemplo. El censo va a permitir dar esa información. Y podremos saber, por ejemplo, cuántos niños y adolescentes están por fuera del sistema educativo realmente. También. El censo va a indagar sobre, bueno, si estamos asistiendo o no a un centro educativo, y va a indagar sobre la edad que tenemos. Por tanto, vamos a saber los niños de determinada edad o los adolescentes de determinada edad, cuántos asisten a un centro educativo formal y cuántos no. Por tanto, todas esas cifras van a surgir de ese censo y además es una información muy granular. Nos va a permitir saber eso a nivel de departamentos, a nivel de pequeñas localidades. Hay que recordar que el censo va a llegar a más de 650 localidades en todo el país. Así que vamos a tener una radiografía muy profunda de quiénes somos los uruguayos, qué características tenemos, por ejemplo, qué nivel de inmigración hay en el Uruguay. Bueno, eso iba a ir por el número, porque digo, además de saber cuántos somos, se me ocurre pensar, y con la inmigración que hemos tenido, que hablamos mucho de venezolanos, de cubanos, ¿vamos a saber realmente qué cantidad e inclusive saber cuántos cubanos, cuántos dominicanos, cuántos venezolanos hay en el Uruguay? Sí, el censo va a indagar sobre el origen de los inmigrantes, y sus características, ¿no? Es decir, saber también qué nivel educativo tienen, qué tipo de ocupación tienen, cómo viven. Por tanto, vamos a tener también cifras muy buenas sobre la inmigración en Uruguay, que como todos sabemos es un fenómeno muy importante en los últimos años y sobre el cual no hay buenas cifras en Uruguay. Así que el censo va a arrojar cifras que para mí van a ser de las más interesantes a mirar, porque realmente el país no tiene ese nivel de detalle para analizar la situación de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes recientes en el país. Y ahora se me ocurre preguntar como a futuro, a nivel de proyección, sabiendo esa cantidad y obviamente el número total de uruguayos, ¿podríamos variar en la proyección de ese crecimiento que en este momento no tenemos a nivel de natalidad? Bueno, sí, tenemos básicamente hoy la natalidad no alcanza a la tasa suficiente para reemplazar a los que fallecen, básicamente. Eso está ocurriendo ya hoy en Uruguay y la inmigración es una fuente de crecimiento poblacional. Así que yo creo que, bueno, cuando hagamos las próximas proyecciones para los 10 años, estos van a ser elementos que van a tener que ser tomados en cuenta, el flujo también de inmigrantes que ha tenido el país en los últimos años, ¿no? La última por hoy, a las 12 termina el plazo para hacer el censo digital. Comienza una nueva etapa, la del censo presencial. En el cierre, ¿qué es lo que los uruguayos necesitamos saber? ¿A partir de qué momento? ¿Qué tenemos que pedirle al censista? ¿Cuánto puede llevar la encuesta en tiempo? Sí, bueno, lo primero que decir es que tenemos todavía 11 horas para hacer el censo, así que aprovechen a hacerlo ahora, que es un horario relativamente tranquilo. Sobre la noche va a haber mucha concurrencia. Claro. Y aprovechar, además que hay premios, se sortean premios a aquellos que lo hagan ahora. Pero luego en la fase presencial hay que tener en cuenta que si hicimos el censo digital, vamos a tener que dar el código de finalización del censo digital al censista cuando pase por nuestro hogar, y que el censista va a pasar al menos 3 veces por cada vivienda. Perfecto. Y va a dejar además una nota por debajo de la puerta con su número de celular. Así que eventualmente podemos llamarlo para coordinar la entrevista o para entregarle el código de que ya hemos hecho el censo de forma digital. Perfecto. Diego, un placer realmente, muchísimas gracias. La mejor de las suertes en todo el sentido de la palabra y bueno, a quedar expectantes de todas las conclusiones que desde el INE se saquen de este censo 2023. Mucho gusto. Hacemos la pausa, venimos enseguida a seguir compartiendo con ustedes el mediodía noticioso de BTV. Hoy debuta la selección sub-20 en el Mundial. JC, desde La Plata con nosotros.